Gloria a Dios. Bueno, buenos días, hermanos, hermanas que están aquí presentes y todos aquellos que a través de las redes sociales están mirando este video, sean bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio al mensaje de este día domingo 12 de julio del año 2020, pero no sin antes ponernos bajo la dirección del Señor. Vamos a hacer una oración para que Dios toque nuestros corazones, para que Dios haga acto de presencia, que de hecho Él está en nosotros, pero también Él quiere estar con nosotros, aquí disfrutando la alabanza. Nosotros le hemos alabado, le hemos adorado, y ahora vamos a compartir su palabra pidiendo de su poder. Oramos. Padre Santo, Jehová Dios, Señor nuestro, una vez más estamos aquí reunidos en tu nombre en esta hermosa mañana, Señor, agradeciéndote por la vida que nos das, agradeciéndote por este día hermoso que nos has permitido despertar con vida. Padre, ahora me dispongo yo a exponer tu palabra después de haber alabado y glorificado tu nombre. Señor, te pido que tú unjas mis labios, que tú me unjas con el poder de tu Santo Espíritu y que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de tus pies, Señor, que seas tú obrando. Padre, para gloria de tu nombre, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Asimismo también te pido por todos mis hermanos que están allá en Plan de Ayutla, por Rómulo, que hace tiempo que no sé cómo están, pero tú sí sabes, Señor, y aquí estoy en esta mañana intercediendo por él, por Rómulo Ayala, por toda su familia, por toda esa comunidad de Comal, de Plan de Ayutla, allá en Línea de Fuego, allá en Patalcal, en Quintana Roo, en Guatemala, todas aquellas almas, Señor, que me permitiste un día compartirles tu palabra. Ahora yo clamo a ti para que tú permitas que les llegue este mensaje a donde quiera que se encuentren. Padre, y a todos aquellos en toda la República Mexicana que están escuchando y mirando estas predicaciones. Padre, me pongo en tus manos y te pido, háblanos, Señor. Así como lo has hecho conmigo, habla a tu pueblo. Habla a todos aquellos que aún no te conocen. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana. El título del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles, y es para que pongamos atención. Los cristianos que no conocen a Jesús. Sí, hay muchos cristianos que conocen de Jesús, pero no han conocido a Jesús. Y son dos cosas muy diferentes. Los cristianos que no conocen a Jesús. Hoy vamos a meditar en ese punto y vamos a mirarlo aquí en la Escritura, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 8, y vamos a empezar en el versículo 22. Y vamos a leer hasta el 25. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban.
Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Es un mensaje para reflexionar, porque así como estos que andaban con Jesús, que miraban las maravillas que él hacía, no lo conocían. Ya les había hablado muchas veces del reino de Dios. Ya habían visto grandes milagros hacerlos con ellos. Y no le habían creído. Y así como estos, hoy en día no es la excepción. Hay muchos cristianos que siguen a Cristo, pero no lo han conocido. No han entendido verdaderamente cuál es el plan de Dios para sus vidas. Y Jesús, lo que me impacta es en el versículo 25, donde les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Primeramente les dice: ¿dónde está vuestra fe? Ya después de que él había calmado la tempestad, había calmado todo el desastre que sentían que se morían. Ellos andaban con Jesús, pero no sabían, no entendían verdaderamente la magnitud del poder de él. Y Jesús en el verso 25 les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué les pregunta eso? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros entramos a una nueva vida. Nosotros venimos, como dice Jesús, le dijo a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. Recordemos lo que le pasó a Nicodemo. Miraba todos esos grandes milagros que hacía y por esos milagros reconocía. Todavía Nicodemo estaba mejor que estos, porque estos dudaban. Y no hay nada tan peor que le puede pasar a un cristiano que tener duda de lo que es, de lo que sigue, de lo que cree, porque lo cree a medias. Y cuando eso pasa, de ahí se dan todos los cristianos mediocres, que la palabra dice mediocren. Eso quiere decir esa palabra, mediocres, que medio creen. Nicodemo era un hombre que amaba tanto a Dios, era muy religioso, al igual que Pablo. Pero Nicodemo tuvo el privilegio no tan solo de oír, sino de ver. Pablo no lo miró, Pablo solamente oía de Jesús, de las maravillas de Jesús. Pero Nicodemo, él sí se dio cuenta, y fue de noche, dice la Escritura, ahí en Juan 3, del 1 al 8.
Fue de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero miren estos de aquí, cuando Jesús les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Imagínense. ¿Por qué Jesús les preguntó: ¿dónde está vuestra fe? Porque tú no puedes entrar al reino de Dios, no te puedes decir que eres cristiano si no has nacido de nuevo. Si no has nacido del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Recordemos que Pablo nos dice en la epístola a los Romanos, capítulo 10, verso 17, que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Ellos la habían oído de los labios de Jesús. Jesús mismo les dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ellos escucharon la palabra. Al igual que antes de que viniera Cristo. Eso los dice ahí en la carta a los Hebreos, donde dice que también a nosotros se nos ha predicado la palabra igual que a ellos, pero que a ellos no les aprovechó por no ir acompañados de fe. Al igual que estos que estamos leyendo aquí en esta escritura, no les ha aprovechado ahí todavía, porque no, su creencia no es de fe. No es de la fe que Dios nos da cuando escuchamos su palabra. Esa creencia que veían aquí es solamente porque lo estaban mirando. Es por conveniencia. Y así hay muchos cristianos que se dicen cristianos, pero no han conocido a Jesús. Y solamente le siguen por conveniencia. Porque déjenme decirles, la palabra de Dios, cuando la escucha una persona, es hermosa. Te toca las vibras de tu alma. Te convence. Pero es necesario retenerla en nuestra mente y en nuestro corazón para que pueda hacer el impacto por el cual Dios la envía. Porque Dios ha dado su palabra para aumentarnos nuestra fe. Pero si no escudriñamos la palabra, si nos la pasamos solamente de cada domingo, cuando salga la predicación del pastor la voy a mirar. Tú no debes de esperar a que salga una predicación de las que estoy subiendo cada día a la iglesia cibernética de Jesucristo, a ese canal. O ahí a YouTube, Pastor Pedro Delgado. O en Facebook, también en mi canal Facebook, también ahí subo las predicaciones. Eso es para que tú te alimentes y para que te motives a buscar de Dios cada día. Jesús dijo que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esos son los mensajes que Dios da a sus siervos para que les dé el alimento a tiempo a la gente, a la casa. Mateo 24:45 lo dice. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es? Jesús mismo hace esa pregunta. Y Pablo la responde en Efesios 4:11 y 12, donde dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. No cualquiera te va a dar la palabra. Hay veces que hay siervos de Dios que te dan la palabra, pero tú no le das la importancia, no lo valoras. Y eso pasó con estos. Por eso es que no tenían la fe, porque todavía no nacían de nuevo del Espíritu.
aunque nosotros en estos tiempos, después de que Jesús subió al cielo, dijo que iba a mandar el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre. Ese es el que cuando nacemos de nuevo. Pero ellos aquí estaban recibiendo la palabra directa de Jesús, la palabra que es espíritu y que los iba a convencer, les iba a dar esa fe. Les iba a dar esa fe. ¿Qué es fe? Sinónimo de creer. No hay persona que sea cristiana sin haber escuchado la palabra de Dios. Porque ahí es donde empieza la fe. Ahí es donde se empieza a gestar ese nuevo ser espiritual. Nada más que no es como el humano que a los 9 meses nace, sino que el ser espiritual puede nacer en cualquier momento. Todo depende del deseo de tu corazón. Todo depende de tu mente, si verdaderamente tienes puestos los ojos en Jesús. Si crees verdaderamente a la palabra. Aquí vemos entonces cómo Jesús les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Y hoy en día hay mucha escasez de fe. ¿Por qué? Porque no hay esa palabra que sale de la boca de Dios en muchos lugares. Desgraciadamente, Jesús mismo lo dijo: la mies a la verdad es mucha, pero los siervos pocos. Personas que predican la palabra con amor, con pasión, mensaje que Dios les da, sin buscar nada a cambio. Como dice Pablo, que prediques el evangelio gratuitamente. Eso no lo hay, no lo miras. Somos muy pocos que vivimos por fe y no por el dinero, por el salario, como la mayoría. Y por esa razón es que no hay esa fe. Y como no hay esa fe, no eres hijo de Dios, no eres salvo. Y siempre vas a andar dudando, así como estos personajes. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Que Pedro no exclamó él mismo diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús les preguntó: ¿qué dicen la gente que soy? ¿Qué dicen? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y Jesús les pregunta: ¿y ustedes qué dicen que soy? Y ahí es donde Pedro se levanta y dice: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús mismo les decía que Él era el Hijo de Dios. Él nunca lo negó. Siempre les habló claramente. ¿Y por qué aquí, si sabían que era el Hijo de Dios? Por eso es el Hijo unigénito, el único que trae los genes del Padre. Y si trae los genes del Padre, trae el poder de Dios, porque es Dios mismo en otra persona, que es su Hijo, los genes del Padre en el Hijo. Entonces, ¿por qué la gente duda? ¿Por qué ellos dudaban si Jesús ya les había dicho quién era? Porque no tenían fe. Y recordemos que nosotros, de Jesucristo, el nacimiento de Cristo para acá, se le conoce como el periodo de la gracia, o sea, el regalo. Pero eso es por la fe. Por la fe. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que el que no naciera de nuevo no iba a poder entrar al reino de Dios. Y Jesús le dice que el que no naciere de agua y del Espíritu.
De agua ya nacimos cuando nuestra madre nos trajo a este mundo, cuando nos dieron a luz a este mundo. Ahí venimos en agua, ahí venimos en carne. Por eso ahí el mismo Juan 3 del 1 al 8, ahí lo dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, espiritual es. Cuando nosotros recibimos al Espíritu de Jesucristo, porque hemos oído la palabra de Dios, es en ese momento cuando nosotros nacemos de nuevo. Entramos a una nueva vida y venimos a ser seres espirituales. Y si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos alcanzar la salvación. Ahí en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, Pablo nos habla. Dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. La fe nos la da Dios cuando escuchamos su palabra. Dice, pues somos salvos por la fe, y la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Y dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros necesitamos tener nuestra propia fe para alcanzar la salvación. Tú no puedes vivir de la fe de otro. Tú tienes que tener tu propia relación con Dios. Tú no puedes estar esperando a que salgan los mensajes para que tú los escuches y puedas sentirte bien. Tú tienes que alimentarte todos los días, así como todos los días le das de comer a tu cuerpo, porque te lo pide. También tu alma necesita alimentarse. Tu espíritu, el espíritu de vida que Dios hizo morar en ti, necesita la palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento que necesitamos para vivir y para incrementar nuestra fe. De modo que si no tenemos la fe, no podemos ser salvos. Ahora, es necesario que escuchemos la palabra primeramente para que podamos empezar nosotros a creer. Cuando ya miramos, estamos convencidos y creemos, Jesús dice allá en Marcos capítulo 9 verso 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús mismo está diciendo que al que cree, todo le es posible. Y el escritor a los Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué cosa pasó aquí con la lectura que tuvimos? Dice que los que subieron a la barca, sus discípulos, dice que les invitó a que subieran a la barca y pasaran el lago. Y partieron, dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se levantó ese viento, una tempestad de viento, dice, y sentían que se ahogaban. Y van a despertar a Jesús. ¿Por qué fueron a despertarlo? Porque sentían que se morían. Sentían que el viento les volteaba la barca. ¿Por qué ellos no, en lugar de ir a despertar a Jesús, por qué no usaron su fe? ¿Por qué no reprendieron en el nombre de Jesús?
Porque Jesús mismo les dijo que al que tiene fe, al que cree, todo le es posible. Por eso les pregunta cuando lo despiertan, calma la tempestad. Hubo una grande bonanza, o sea, una paz. Eso quiere decir bonanza. Y luego les pregunta, ¿dónde está su fe? Ya habían andado con Jesús, eran discípulos de Jesús, pero no tenían fe. Y así hoy en día hay muchos que no le creen, no creen a Jesús. Creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Aquí vemos ellos, estos precisamente, de ahí vemos el mensaje. Ahora, hay muchos que escuchan la palabra, se emocionan, se gozan y así se quedan. Así se quedan, disfrutando, leyendo y se dicen cristianos. Pero cuando viene Santiago, ahí en Santiago capítulo 2 versos del 14 al 26, vamos a mirarlo. Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 y vamos a leer del 14, del 14 en adelante. Y tiene como título, la fe sin obras es muerta. Ahí Santiago nos habla para que nosotros analicemos cómo estamos. Porque muchos podemos ser como estos que iban en la barca, que no tienen fe, que no han conocido a Jesús. Y como no lo han conocido y no tienen fe, están perdidos. Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de ustedes le dice, ven paz, calientes y sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la ley. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí Santiago nos habla muy claro. Hay muchos, esto del personaje donde empezamos el mensaje, ahí ellos vemos que no tenían ni fe. Y como no tenían fe, pues no conocían a Jesús. Pero aquí Santiago está hablando de aquellos religiosos que se dicen que tienen fe, pero no tienen obras.
no producen obras. Y pone el ejemplo de aquel hermano que ve en necesidad. Dice, pone el ejemplo que cómo le puede decir, ve, sáciate, que Dios te bendiga. Dice, cuando tú ves la necesidad que tiene él. ¿Qué dice que debes hacer? Dice, ¿de qué le aprovecha que tú le digas esto? Ve en paz, sáciate. Sino que tienes que obrar. Ahora voy a hacer un paréntesis ahí, porque hay muchos, y lo digo porque a mí me ha pasado, en muchos lugares que han dado predicando, nada más tratan de sacar provecho. Nada más tratan de sacar provecho. Y yo les digo, porque lo he vivido, con mi primo Filemón Muñoz, ahí en Cuernavaca, saludos hermano. Él me ha acompañado muchas veces y él mismo me ha dicho, si él lo mira, nada más te buscan por sacar provecho de ti, primo. Y uno tiene que tener cuidado de ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque esa gente no es bendecida por Dios precisamente porque no tienen fe, porque no han conocido a Jesús, porque no han escuchado verdaderamente la palabra que sale de la boca de Dios. Y si no la han escuchado, no han nacido de nuevo. No importa que tu papá, tu mamá sea pastor, que hayas, como dije desde un principio, la fe es personal. Tú necesitas tu propia fe para alcanzar la salvación. Hay muchos que no producen obras. ¿Y por qué no producen obras? Simplemente porque no tienen el mismo sentir de Cristo. Porque Cristo no está en ellos. Porque cuando está en ellos, como dice el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad. Uno siente la necesidad de predicar, de ayudar a la gente sin que te lo pidan. Vemos ejemplos, muchos ejemplos en la iglesia primitiva, como varias iglesias de Corintio, de Tesalónica, de muchos lugares le mandaban dinero a Pablo. Como la iglesia allá en Antioquía, la segunda iglesia que se formó grande, al darse cuenta de la necesidad que estaban pasando la iglesia en Jerusalén, cómo enviaron ayuda y nadie les pidió. Eso le nació. Cuando uno se convierte a Cristo, uno ya no tiene los ojos puestos en Jesús y no en las cosas materiales. Que si quieres una buena casa, un buen carro, sí lo puedes tener, pero no es tu prioridad. Dios te lo va a dar de acuerdo a tu crecimiento espiritual, de acuerdo a tu fidelidad. Fidelidad en todo el sentido de la palabra, conforme a la palabra. Jesús mismo lo dijo. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Él demanda fidelidad. ¿Por qué entonces hay tanta gente, tanto cristiano mediocre, mendigando, que no les alcanza ni para comer? Porque no han conocido a Jesús. Porque no fueron llamados por Dios. Porque no han nacido de nuevo. Son personas quizás al igual que los discípulos de Jesús aquí, pero que no tenían fe y que no conocían a Jesús. ¿Cómo puedes tú andar predicando? Predicando la palabra de Dios. Predicando que Dios bendice al dador alegre. Predicando que Dios es generoso y tú viviendo en miseria. ¿Cómo puedes andar predicando y andar buscando iglesias para saquearlas? Eso es lo que se vive en estos tiempos.
Y eso ha causado mucha apatía a toda la gente que ya no quiere escuchar la palabra de Dios. O muchas veces la gente religiosa, y les digo porque a mí me lo han dicho: oiga, hermano, usted predica muy duro. Yo no predico duro, yo lo que predico es la palabra. Si te cala es porque andas mal. Jesús mismo, ¿qué le dijeron a Jesús? Dura es esta palabra, ¿quién la puede llevar? Y dice que le dieron la espalda. Juan capítulo 6, verso 66. Le dieron la espalda. Y así hay muchos. Miren, grandes mensajes, según, entre comillas, grandes mensajes de grandes siervos famosos. Ustedes los miran, tienen montonón de vistas de 3,000, 5,000 y no sé cuántos miles. Pero miren las predicaciones que les habla duro, que les dice la verdad. 20, 50, 100, ya 500 es muchísimo. Y les digo por mí y por más hermanos que conozco. Porque no les gusta que les digan la verdad. Les gusta que los toleren, que no les diga nada, porque si no se van y ya después ya no tiene que tragar el pastor, ya no hay diezmos, y nomás no hay diezmos y están predicando del diezmo. Eso es algo que el cristiano, cuando nace de nuevo, reconoce su responsabilidad. Yo les he puesto ejemplos. Un árbol de limón lo plantas. Si quieres que te dé limones, pues tienes que cuidarlo, darle su agua, fertilizante, arrancarle la hierba, atacarle la plaga. Y vas a ver un limón crecer sano y te va a dar muchos limones. Pero no le hagas caso, déjalo así. ¿Y qué te va a dar? Ni limones te da, y si te da algunas cositas pequeñas, todos secos y nada de jugo. Así son los cristianos. El verdadero cristiano que recibe el agua viva, que es la palabra de Dios, aquel cristiano que tiene duda y busca quien le saque esa duda para que pueda crecer, ese es el cristiano que verdaderamente lo da todo, se entrega sin que se lo pidan. Ya les he mostrado ejemplos. Zaqueo para mí es uno de los mejores ejemplos. ¿Qué hizo Zaqueo? Nadie le pidió. Pero como les digo, cuando uno se convierte a Cristo, uno siente esa necesidad. Zaqueo dijo al Señor: la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si a alguno de los que están aquí, a quien yo haya defraudado, se lo regreso cuádruple. Eso hizo Zaqueo, porque verdaderamente nació de nuevo. Mateo igualmente, siendo un recaudador de impuestos. Ahí en el Evangelio de San Marcos nos habla que cuando Jesús pasó y le llamó, dice que al instante, dejándolo todo dejó ahí, le siguió. El doctor Lucas, vemos que el doctor Lucas solamente, él no miró a Jesús. Lucas nunca conoció a Jesús personalmente como sus demás discípulos, como estos de donde empezó el mensaje, que andaban con él, que miraban los milagros. No tenían fe y dudaban de él. ¿Quién es este? Lucas, tan solo al escuchar la palabra, así como este siervo hace 28 años, escuchó la palabra y nunca ha estado en mi mente regresar al mundo. Porque cuando de verdad, porque la palabra que hablaba Jesús es la misma que yo estoy recibiendo aquí en la escritura. Porque es espíritu. Y lee la escritura y verás que vas a encontrar a Dios hablándote.
El doctor Lucas dejó su profesión de ejercitarla por seguir a Pablo, para conocer más de Jesús, y siempre siguiendo a Pablo. Eso nos muestra que no es el que verdaderamente anda como ellos que andaban con Jesús, sino es aquel que verdaderamente recibe la palabra, la retiene y la baja a su corazón. Es cuando la palabra causa ese impacto que la gente no puede quedarse callada. La gente siente la necesidad de hablar. Nosotros fuimos llamados para ser de bendición, no de maldición. Pero hay muchos que se engañan. Hay muchos que piensan que ellos son los que deben de ser bendecidos. Pero tú vas a bendecir a otros. A ti el que te bendice es Dios. Y te bendice para que tu bendición fluya. La Biblia es bien clara. Santiago ya nos habló acerca de que el verdadero cristiano produce obras, buenas obras. Ahí Jesús nos dijo en Juan 3, verso 16, que tanto fue el amor de Dios para con el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí empieza nuestra vida espiritual, cuando creemos en Jesús, cuando le recibimos a Jesús. Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 10, 11 y 12, ahí lo habla, donde dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron en aquel tiempo y ahora en los que creen en su nombre, después de que Él falleció, subió al cielo y se anduvo predicando su palabra. Es cuando creemos. Y el creer es sinónimo de fe. Por eso dice el pasaje ahí que les dije, Juan 9, 23, que al que cree todo le es posible. Pero también dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí vemos que sus discípulos no agradaron a Jesús porque no tenían fe. Y nosotros, nos dice la Escritura, que todo aquel que cree en Jesús no es avergonzado. Porque la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando tú oyes la palabra de Dios es cuando empiezas a creer y no vas a ser avergonzado. Y dice ahí Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 5, dice, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando tú escuchas a un siervo de Dios, vas a escuchar la palabra de Dios con el poder de Dios, que va a tocar tu corazón. Nosotros es necesario que entendamos esto. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, nosotros no podemos ser salvos. No hemos nacido de nuevo. Ahí en Romanos capítulo 8, versos 9 y 10 lo dicen bien claro. Pablo les manda esta carta a la iglesia de Roma porque había muchos cristianos mediocres, muchos cristianos que no tenían fe, muchos cristianos que no habían conocido a Jesús, al igual que los discípulos de Jesús, de donde viene el mensaje.
Dice la Escritura, Pablo les dice, Romanos 8.1, en Romanos 8.1 lo dice bien claro Pablo. Vamos a darle lectura porque sí es importante esto. Dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo estaba diciéndoles ahí para que no se engañaran, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay muchos que están con Cristo Jesús, pero no están en. Y tú necesitas estar en Cristo Jesús. Y Jesús mismo pone el ejemplo en Juan 15 del 1 al 6, donde dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no permanece, dice, no va a llevar fruto. Pero la rama que permanece en mí, esta va a llevar mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, esos son los que están en. Y aquí Pablo lo dice, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú no puedes andar conforme al Espíritu si no has nacido del Espíritu. Y lo dice más abajo en el verso 4, el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu piensa siempre, su prioridad son las cosas del Espíritu. Y Pablo lo dice en el verso 6, que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, aquí podemos ver nosotros la seguridad de la salvación. En el verso 7, Pablo dice que los deseos de la carne nos son enemistad contra Dios. Todos los deseos de toda persona que no ha nacido de nuevo son carnales y por lo tanto nos llevan a tener enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que mientras no nazcas de nuevo no puedes sujetarte a la ley de Dios. No puedes, es lo que dice Pablo aquí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjate, aquí Pablo lo dice a los Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y lo leímos allá en Hebreos, lo que les mencioné hace un momento, Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ahí vemos que el hombre de fe es espiritual. Pero el hombre carnal no puede agradar a Dios. Y Pablo les dice en el verso 9, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea que mientras el Espíritu de Dios no viva en ti, nunca vas a poder vivir conforme al Espíritu. Vas a desear por momentos, pero el diablo viene, te desanima, te cansas y no te va a dejar que nazcas del Espíritu. Por eso es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras. Juan 5:39, Jesús lo dijo, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Necesitamos escudriñar las Escrituras para poder tener fe, para poder adquirir esa vida eterna. Pablo les dice aquí en el verso 9 que si el Espíritu de Dios vive en ellos, van a ser unas personas espirituales. Y luego termina diciendo el verso 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí lo vemos claramente. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es cristiano, nacido de nuevo. Es cristiano como aquellos que leímos. Es de ahí donde viene el título del mensaje, los cristianos que no conocen a Jesús.
Y mismo Jesús les dice, allá Mateo 7:21, que ellos van a decir, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. ¿Y qué dice Jesús? Nunca los he conocido. Así como ustedes nunca me conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? Porque no hicieron lo que Jesús les decía. Ellos nunca habían nacido de nuevo. Y así hay muchos cristianos hoy en día que se dicen cristianos, pero nunca han nacido de nuevo. No tienen la fe. Y estos pasajes nos enseñan a entender claramente que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y en el verso 10 está la confirmación. Miren lo que asegura Pablo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué está asegurando Pablo aquí? Que si nosotros tenemos verdaderamente el Espíritu de Cristo en nuestro corazón, el cuerpo, dice Pablo, en verdad está muerto para el pecado. Eso es lo que necesitamos. Que Cristo esté en nosotros para que nuestro cuerpo quede muerto para el pecado, porque los deseos de nuestro cuerpo son enemistad contra Dios. Entonces es necesario que nazcamos del Espíritu, porque cuando nacemos del Espíritu, como dice en el verso 5, los que son del Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Piensan en todas las cosas del Espíritu. Entonces es lo que necesitamos. Necesitamos nosotros estar en Cristo y Cristo en nosotros. Miren lo que dice aquí, está tremendo. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, aquel que duda, ¿qué dice? Aquí está hablando de la comida, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Y duda es duda. Si tú dudas sobre Jesús, estás condenado. Estás condenado. Y la única forma de que esa condenación sea quitada de ti es cuando el Espíritu de Cristo llega a ti, te hace libre. Él paga por ti y ya no hay ninguna condenación. Ya no hay condenación. Por eso Romanos 8:1 lo dice, lo que acabamos de leer hace un rato. Aquí, en el versículo 1, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú andas conforme al Espíritu, no hay condenación. Y por último, para terminar, Pablo dice a ti que me estás escuchando, a aquellos que están aquí presentes y a mí mismo, en 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. De modo que si tú ya naciste de nuevo, estoy segurísimo que tienes esa fe. Y no hay ninguna condenación, porque todo lo que duda, el que duda, dice, es condenado. Y sabemos nosotros que Cristo vino para librarnos de la condenación. Ahora vemos entonces aquí, en esto donde Pablo nos dice que por fe andamos, no por vista. Y desde que Jesús vino, empezó la nueva era de la fe. Este fue el mensaje, es el deseo de mi corazón que Dios te haya hablado.
que no seas un cristiano que no conoces a Jesús. Y si lo eres, a través de esta lectura te das cuenta, bueno, aún es tiempo, mientras hay vida y esperanza. Busca, lees la Escritura. Y si tienes alguna duda y en algo puedo servirte, con mucho gusto. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y aquí estoy. Si tienes alguna duda, llámame. Ya he dado mi teléfono anteriormente y yo creo que lo pueden mirar, lo conocen. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Disfruta esta alabanza. Amén. Volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya.